Bueno, ¿están viendo ahí en la página con el apunte, chicos? Hola. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Esto es trigonometría. ¿Vieron algo el año pasado de trigonometría? ¿Se acuerdan? A ver, díganme, ¿vieron algo o no vieron nada el año pasado? De seno, coseno, todo eso. ¿No? Creo que sí. Ujú. Bueno, como creo, tenés que saber. Bueno, en la clase anterior, chicos, vimos lo que se llama razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Tenemos aquí, esperen que voy a poner primero el marcador, así vamos viendo bien lo que hacemos. Bien, entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Primero tenemos que tener un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Como tenemos acá. Entonces, las razones trigonométricas en triángulos rectángulos solamente, acuérdense de eso, ¿eh? No cualquier triángulo, sino en los rectángulos. ¿Cuáles son los rectángulos? Aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, este de acá, un ángulo de 90 grados, ¿se dan cuenta? Pues es recto. En ese triángulo rectángulo, las razones trigonométricas son las siguientes. Primero está el seno, vamos a tomar un ángulo de referencia, tomemos el ángulo B de referencia, ¿ok? Entonces, el seno del ángulo B es cateto opuesto, que es este que está acá enfrente, 18, dividido la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, el seno de B es 18, que es el cateto opuesto, dividido 30, que es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, fíjense, 18 sobre 30. O sea que el seno de B da 0,6. ¿Ok? El coseno de ese ángulo B es el cateto adyacente, o sea, el cateto que está al lado del ángulo, cateto adyacente, dividido la hipotenusa, que es este mismo lado C. Entonces, el coseno del ángulo B va a ser 24, cateto adyacente, dividido 30, que es la hipotenusa. Coseno de B, 24 dividido 30, que me da 0,8. ¿Okay? Y la tercera razón trigonométrica es la tangente. En este caso, la tangente del ángulo B, que es el cateto opuesto, 18, dividido el cateto adyacente, que es 24. Cateto opuesto 18, dividido el cateto adyacente 24 y me da 0,75. Bien, eso es lo que hicimos la clase anterior. ¿eh? Hemos calculado, dice acá, las razones trigonométricas utilizando el valor de los lados del triángulo. Bien. Las razones trigonométricas también se pueden calcular conociendo el valor de los ángulos. ¿Ok? ¿En qué se miden los ángulos? ¿Alguno me puede responder? ¿En qué se miden los ángulos? ¿En grados, en radianes, en metros, en kilos? ¿En qué se miden los ángulos? ¿Alguno que me diga? El ángulo recto de 90, ¿qué son? Vamos, uno que me diga. Bueno, los ángulos se miden en grados, chicos, en grados o en radianes. Nosotros vamos a utilizar los grados, ¿ok? Toda la circunferencia tiene 360 grados. Bien, el ángulo recto, este tiene 90 grados. ¿Entendieron? ¿Me escucharon? Bien, entonces, las razones trigonométricas, que yo las calculé dividiendo acá los lados, ¿eh? Se pueden calcular conociendo el valor de los ángulos. A ver, otra pregunta. ¿Este ángulo A es más grande que el ángulo C? Respóndame alguna, a ver. ¿El ángulo A es más grande que el ángulo C? Uno que me responda, dale. ¿Nos animan a decir, ¿es más grande o más chico? ¿Están ahí? Hola.
Hola, ¿están ahí, chicos? ¿O se fueron? Sí, sí, profe. Bueno, el ángulo A es más chico que el ángulo C, porque este tiene 90 grados. Este es un ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Lo mismo el ángulo B, es un ángulo agudo. Bien. Entonces, puedo calcular las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, utilizando el valor de los lados o bien conociendo los ángulos. ¿De qué manera? Utilizando la calculadora científica. Para esto, dice, necesitamos una calculadora científica. En la figura están redondeadas las tres razones trigonométricas. Sin, que es el seno, cos, que es el coseno, y tan, que es la tangente. Fíjense acá en amarillo, la tecla sin, la tecla cos, la tecla tan. Esas tres teclas, esta da el seno, esta da el coseno y esta da la tangente. ¿Bien? O sea, tienen que tener una calculadora científica. Bien. Entonces, para usar la calculadora, tengo que conocer el valor de los ángulos. Entonces, a ver. Recordemos lo siguiente, chicos. Recordémoslo, no sé, hoy no me respondieron nada, así que muchos no recuerdan, pero bueno, les digo que el ángulo C, el ángulo A, perdón, más el ángulo B, más el ángulo C, miden 180 grados. O sea, los tres ángulos interiores de un triángulo siempre miden 180 grados, de cualquier triángulo. ¿Está claro? Cualquier triángulo, sus ángulos internos miden 180 grados. Pero, yo en estos triángulos, el recto, el triángulo C vale 90. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que pasa. Que 180 hacia 180, que es el total de los tres, del resto 90, que es el ángulo recto, me quedan 90 grados. ¿Estamos hasta ahí? Díganme si no entienden. Todos los ángulos, la suma de todos es 180. Pero si yo a los 180 le saco el ángulo de 90, me quedan 90 grados para los otros dos ángulos. ¿Ok? Entonces, finalmente, la fórmula que vamos a utilizar nosotros es que el ángulo A más el ángulo B tiene que dar 90. ¿Por qué tiene que dar 90? Porque estos 90 de A más B, 90, más los 90 del ángulo C, me da los 180. ¿Queda claro? Todo, o sea, si este mide 90, entonces A más B tiene que medir 90, porque a esos 90 le sumo los 90 del ángulo recto y me da los 180, que son los grados que tiene que tener un triángulo. ¿Está bien? Esta formulita la vamos a usar muchas veces, así que se la van a aprender. Bien, ¿cómo se utiliza la calculadora en este caso? Entonces, el ángulo B, este ángulo B, tiene 36,87 grados. Hasta acá, ¿ven? El ángulo B tiene 36,87 grados. ¿Cuánto tendrá el ángulo A? El ángulo A, bueno, acá dice, fíjese, que entre el ángulo A, entre el ángulo B y el ángulo A, tienen que sumar 90 grados. ¿Está bien? Que es lo que dijimos acá arriba. Entonces, A va a ser igual a 90 menos 36,87, que es el ángulo B, y me da que el ángulo A tiene 53,13 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo A tiene 53,13 grados. Ahora bien, conociendo el ángulo A, supongamos que esto no lo conozca, si yo no conozco los lados, si no conozco los lados, igual puedo calcular las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, con el valor de los ángulos, que es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense. B igual a 36,87, que es el lado, que es el valor del ángulo. Entonces, con la calculadora, para calcular el seno, ¿cómo hacemos? Apretamos la tecla sin, o sea, esta tecla, ponemos 87 sería acá. Ponemos 36,87 grados y nos da
en la calculadora, si la tienen ahí a mano, háganlo, me da 0,6, que es lo mismo que habíamos calculado hoy, ¿no es cierto? Me da 0,6, que es lo mismo que habíamos calculado hoy. ¿Está claro? ¿Cómo calculamos el coseno? Un segundito aquí. Bueno, para calcular el coseno, apretamos la tecla cos, ¿eh? Ponemos 36,87, acá no es 67, y nos da 0,8. Si hacen ese cálculo con la calculadora, le va a dar 0,8, lo mismo que nos había dado hoy. Y por último, si apretamos tan, la tangente, este valor de acá, y ponemos 36,87, nos va a dar 0,75, que es el que habíamos calculado hoy. O sea, concretamente, hay dos formas de calcular las razones trigonométricas. Conociendo los grados de cada ángulo, o bien conociendo el valor de los lados del triángulo. Bien, entonces, ya saben las dos formas de calcular las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Bien, vamos ahora al trabajo práctico 6, dice acá, en realidad creo que no es el 6, creo que es el 8. Acá, no de bolilla porque me parece que no es. Bien, acá dice, a modo de ayuda, digamos, si tomamos como referencia el ángulo B, dijimos que el seno de B, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de B, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto se lo tienen que aprender y se lo van a aprender de memoria de usarlo. Recuerden que si A y B si A y B son ángulos agudos, se debe cumplir que A más B tiene 90 grados. En todos los triángulos rectángulos, acá tengo un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos que quedan necesariamente tienen que ser agudos. Agudo significa de menos de 90 grados. ¿Está bien? Entonces, dice acá, si A y B son ángulos agudos, se debe cumplir que A más B es igual a 90. ¿Está bien? Eso es lo que vimos hoy. Recuerden también, para calcular a algún lado, el teorema de Pitágoras, que A al cuadrado, que es un lado al cuadrado, más B al cuadrado, que es el otro cateto al cuadrado, es igual a C al cuadrado. C es la hipotenusa, o sea, la hipotenusa es siempre el lado más largo. Entonces, ¿qué pide el trabajo práctico? Primero, poner el nombre a los ángulos y lados de los siguientes triángulos. Bien. Entonces, poner el nombre a los ángulos y lados de los siguientes triángulos. Calcular seno, coseno y tangente de los ángulos agudos de cada triángulo. Bien. Vamos a hacer un ejemplito, así lo entienden mejor. Déjenme que voy a cambiar de... Vamos a poner el rotulador. Bien. Entonces, este es el ángulo. Primero dice poner nombre a los ángulos y a los lados. Acá tengo el ángulo A. Acuérdense que los ángulos se denominan con la letra mayúscula A. Si este es el ángulo A, acá en rojo, el opuesto a este va a ser el lado A. Bien, vamos a ver la A, vamos a ver bien. La A. ¿Ok? Si este otro ángulo agudo le pongo B, mayúscula, B, disculpen la letra, pero bueno, vamos a escribir más que porquería. Si este es el ángulo B, el lado opuesto a B, este lado, va a ser el lado B minúscula. ¿Ok? Acuérdense de eso. A ver cómo me sale la B. Un poquito mejor. Este es el lado B. Y el ángulo recto, si le llamo C mayúscula, grandota, así, C mayúscula, el lado opuesto va a ser el lado C, pero minúscula. ¿Bien? Bueno, lado C chiquita. Bueno, así se le pone el nombre a todos los ángulos. Este sería el A, el B y el C. Este es el lado A,
el lado B y el lado C. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer en todos. Y después, de acuerdo a los datos que tengan, calcular las razones trigonométricas. Por ejemplo, en este caso, que conozco el ángulo A, 50 grados, ¿cuánto tendrá el ángulo B? Si A vale 50 y entre A y B tienen que medir 90, ¿cuánto vale B? ¿Alguno que me diga de los dos? ¿Cuánto vale B, chicos? Entre A y B tiene que llegar a 90. Entonces, si A vale 50, ¿cuánto vale B? Vamos. Uno que me diga. ¿Cuánto vale el ángulo B? 40. 40. ¿Cuánto dijiste? 40. Sí, 40. 40 grados. 40, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 40 más 50 da 90. ¿Bien? Bueno, esa es la formulita esta. Que estaba acá. Esta. Así que esta formulita de acá. Bien. Esto vale 20. Vale 40. Perdón. 40 grados. Acá hace un gradito. Entonces, acá tienen que usar la calculadora. Pues tienen que calcular el seno de A. Con la calculadora aplican seno, sin 50 y les va a dar el seno de A. Para calcular el seno de B, ponen seno, ponen 40 y les da el seno de B. Y así todos, como hicimos en el caso anterior. Calcular seno, coseno y tangente de los ángulos agudos. Lo único que pide es eso, calcular seno, coseno y tangente de los ángulos agudos. O sea, seno, coseno y tangente de A, seno, coseno y tangente de B. Es parecido al trabajo práctico anterior, pero ahora usando los ángulos. ¿O no? Fíjense acá no tengo ningún ángulo, pero tengo la medida de los lados. ¿Ok? Usando Pitágoras, puedo calcular este lado. Por eso le puse la formulita de Pitágoras acá. Y con los tres lados sería lo que hicimos en el trabajo práctico anterior. Calculamos las razones trigonométricas utilizando las razones, estas fórmulas. ¿Está bien? Bueno, y así tienen que hacer todos los triangulitos estos. ¿Está bien? En algunos casos tendrán que usar la calculadora, como sería, por ejemplo, este caso de acá. Acá va con calculadora, aquí va con calculadora, este va con calculadora, pero este no. Este va con estas ecuaciones. Hay que calcular la que falta por Pitágoras. Esperen que perdí no sé dónde tengo el cursor ahora. Lo perdí, acá está. Tienen que calcular este lado por Pitágoras, y en este caso también tienen que calcular esto por Pitágoras, y después, usando las fórmulas esta, calcular seno, coseno y tangente. Chicos, ¿quedó claro el trabajo práctico? Es una mezcla de trabajo práctico anterior y de este trabajo práctico. Si algo no entienden, tienen que ver el video, ¿sí?, de la clase anterior, y el video de esta clase para complementar los conocimientos. ¿Está? ¿Alguna duda? No hay duda. No. Bueno, y por lo menos somos 3 ahora. Bueno, chicos, esperen que deje de filmar.